Llegamos a Puerto Carreño, Mechada, 8 AM. A Colombia la hacemos todos. Y lo es en Canal Institucional. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia y cuenta con el sistema Closed Caption. Bienvenidos a la rendición de cuentas que recoge la información de la gestión del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE entre agosto del 2018 y agosto del 2019. Permítanme saludar a quienes van a estar de cara a la ciudadanía en este ejercicio de rendición de cuentas. Saludamos al director del DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo, al subdirector de la institución, al doctor Ricardo Valencia, y a la secretaria general, la doctora María Fernanda de la Osa. Ellos van a estar, como ya se los anticipo, de cara a la ciudadanía en esta rendición de cuentas. Mil gracias por su compañía y volvemos con ustedes en unos minuticos, porque es momento de saludar a quienes nos acompañan en estudio, representantes de diferentes grupos de interés del DANE, como la academia, centros de investigación, entidades de gobierno nacional y territorial, gremios, organizaciones multilaterales, organismos de control y fuentes de información de las operaciones estadísticas. A todos mil gracias también por acompañarnos en esta jornada. Pueden seguirnos a través de las redes sociales del DANE, en Twitter, Facebook e Instagram, y participar con el hashtag numeral DANE Rinde Cuentas para compartirnos dudas, inquietudes o sugerencias que quieran realizar durante este ejercicio. Después de cada tema vamos a presentar una pregunta que ha sido grabada previamente, realizada a profesores y estudiantes de economía. También les quiero informar a quienes nos acompañan en el estudio que estaremos circulando una urna para que escriban sus preguntas, las introduzcan y al final de esta jornada intentaremos resolver el mayor número de estas inquietudes. Además de informar sobre la gestión de los recursos humanos y económicos asociados con la realización del quehacer del DANE, esta rendición de cuentas se desarrolla en torno a lo que la entidad ha denominado los 5 mandados. Estos son las 5 tareas gruesas que recogen lo que los grupos de interés demandan de esta institución. ¿Por qué los llamamos mandados? Pues es una analogía que termina siendo muy cercana para todos. Cuando éramos pequeños, de alguna manera nos enviaban a la tienda a comprar alguna cosa, es decir, hacer el mandado. Cuando regresábamos, deberíamos rendir cuentas. ¿Qué compramos? ¿Cuánto nos gastamos? ¿Quedamos debiendo? ¿Quedamos al día? Pues precisamente ese es el ejercicio que quiere realizar el DANE. Quiere identificar qué realizó, qué dejó de hacer, con qué queda una tarea pendiente, cuánto le costó ese compromiso que determinó en agosto del 2018. Vamos a volver entonces con el director y el subdirector del DANE para que nos le cuenten a los colombianos cómo se ha realizado esta gestión durante este último año. Bueno, en primer lugar, como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros hemos querido, más allá de organizar la rendición de cuentas sobre las tareas misionales del DANE, la hemos querido centrar en nuestro propósito. Y nuestro propósito fundamental es precisamente producir información para todos. Pero para producir información para todos, nosotros necesitamos que esta información sea útil. Y desde la perspectiva científica o desde la perspectiva estadística, esa utilidad se llama interoperabilidad. Pero la interoperabilidad, ¿qué significa? La interoperabilidad implica que reconozcamos que la información tiene unos usuarios, que la información se produce para tomar unas decisiones en particular y en especial que la información se genera en el territorio, es decir, en un contexto físico que puede ser un hogar o que puede ser una manzana, que puede ser un barrio o que puede ser un municipio o que puede ser una región. Entonces, en ese propósito, nosotros hemos establecido que cumplir con ese fin que tenemos en mente nos lleva a rendir cuentas sobre 5 tareas, que son esas 5 tareas fundamentales que ustedes ven en pantalla en este momento. Director, ¿le parece si iniciamos con el primer mandado que tiene que ver con la información para todos, el contexto de este primer tema? A continuación en el siguiente video. La información estadística que produce el DANE sirve para atender temas poblacionales, sociales
económicos y ambientales. Para esto, el DANE ha fortalecido su capacidad para producir información, analizarla y difundirla de manera sencilla para que pueda ser usada por todos de acuerdo con sus necesidades. Información para Todos es la expresión de la voluntad del DANE para acercar la información estadística a los colombianos y que ésta sirva para tomar decisiones, no solo a nivel institucional, económico o de alto gobierno, también para la vida cotidiana, poniéndola a disposición de todas las personas, expertas o no, en temas económicos o estadísticos. DANE, información para todos. Director, ¿qué significa para el DANE que su lema sea información para todos? Bueno, uno de los elementos fundamentales que nosotros consideramos que información para todos no es simplemente que la entienda todo el mundo, sino que sea una información que sea consecuente con el país en el que vivimos y con el país que queremos ser. Y uno de los elementos fundamentales que constituyen ese país que somos y ese país que queremos ser es nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Una visión de mediano plazo en la cual el propósito fundamental ha sido equidad. Y equidad significa cerrar brechas, pero para cerrar brechas implica identificarlas, localizarlas, caracterizarlas y describirlas de una forma muy precisa. Entonces, en esencia, Información para Todos es lograr que el DANE sea una entidad que simplemente deja de ser una productora de información, sino que genera información que es útil y que va a permitir la ejecución de todas las políticas públicas que se tienen que desarrollar para lograr ese mejor país que soñamos todos, un país mucho más equitativo y un país mucho más productivo, en donde todos podamos ejercer nuestros derechos ciudadanos y tener una visión de progreso muy clara alrededor del concepto del bienestar de todos, firmas, ciudadanos y gobierno. Muy bien, el DANE entregó los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda este último año. ¿Cómo se enmarcan estos resultados dentro de la información para todos? Bueno, evidentemente uno de los temas protagónicos en los que el DANE ha sido o ha estado en el foco de todas las luces y atención de la ciudadanía ha sido el Censo Nacional de Población y Vivienda. Como ustedes saben, el cierre operativo de esta operación fue a finales de octubre del 2018 y desde finales de octubre del 2018 nosotros no hemos parado de trabajar, no solo en simplemente procesar una base de datos, sino en definir cuáles son los mecanismos fundamentales a través de los cuales vamos a hacerle ver a la ciudadanía, al país, a las empresas y al gobierno que el censo no solo es un número de habitantes, sino es una realidad de país que si la apropiamos y si la incorporamos en nuestras decisiones, vamos a garantizar que podamos tener un mejor país y que esta oportunidad que tenemos con estos resultados nos va a permitir tener una claridad muy fina de cómo debemos desarrollarnos en el corto, mediano y largo plazo. El DANE creó nuevas herramientas con información del Censo Nacional de Población y Vivienda. Estos son los mapas temáticos, los veremos a continuación, y el explorador de datos. ¿Qué facilita estas herramientas y a quiénes va dirigido, director? Bueno, pues cuando se trata de cumplir y de reflejar nuestros mandatos, pues tenemos que ser coherentes y tenemos que ser consistentes. La información del Censo Nacional de Población y Vivienda tiene un eje fundamental y es la geografía del país. Y por consiguiente hemos establecido unas herramientas geoespaciales, el nombre es un poco sofisticado, pero lo que buscan es poner la información que nosotros estamos recolectando de todos ustedes, de todas las personas que nos están viendo en este momento y de todos los usuarios que están presentes en este escenario. La información que nosotros recogimos de ustedes la estamos poniendo en el territorio para que podamos identificar las brechas, podamos identificar
cuáles son los problemas que efectivamente se evidencian en La Guajira, cuáles son los problemas socioeconómicos que dejó el conflicto en el Pacífico Nariñense. Entonces, gracias a estas herramientas, nosotros podemos establecer que, además de ubicarnos en la geografía, podamos establecer algunos mecanismos pedagógicos que le permitan al ciudadano entender, por ejemplo, por qué la población está envejeciendo. ¿Por qué Colombia tiene en este momento una participación mayoritaria de mujeres que de hombres? ¿O por qué Colombia tiene que repensar sus condiciones de infraestructura física de ciudades en función del proceso de urbanización que ha tenido el país? Y además de la técnica, nosotros hemos reconocido pues, que el DANE es una entidad que lleva 65 años trabajando y produciendo información de calidad al país, y por consiguiente lo que nosotros estamos haciendo es el resultado de las mejoras o del aterrizaje a nuestras nuevas realidades de lo que ha hecho impecablemente el DANE a lo largo de sus 65 años de historia. Y finalmente hemos incorporado algunas herramientas, llamémoslas vivenciales. Nosotros queremos que las estadísticas también se vivan y podamos conocer cuáles son las percepciones de la gente frente a los resultados de esas estadísticas. Entonces, por ejemplo, uno de los elementos más importantes del Censo Nacional de Población y Vivienda, que son las condiciones habitacionales de los colombianos, las pudimos caracterizar a partir de unos videos en donde vamos al territorio y reconocemos cómo las personas están viendo la utilidad de esa información habitacional del país. Director, además del geovisor, que usted dice un término que resulta bastante sofisticado, ¿el DANE cuenta con otros instrumentos, herramientas de comunicación y pedagogía? Claro que sí. Y este año ha sido un año muy importante para el DANE porque ha sido un año de muchos cambios y de muchas actualizaciones metodológicas. Actualizaciones metodológicas que tocan la esencia de muchas decisiones del país, como por ejemplo el cambio de base del índice de precios al consumidor. El cambio de base del índice de precios al consumidor no es un capricho, no es simplemente por estar a la moda, es reconocer los perfiles de consumo de los colombianos a partir de información objetiva que el mismo DANE ha recolectado durante sus últimos años. Entonces, si el cambio de base es reconocer que ya no tenemos tantos tapetes en los apartamentos, sino que tenemos pisos laminados o pisos de cerámica, pues es reconocer que los traperos, por ejemplo, ya no forman parte de la canasta familiar. Acercar ese criterio tan intuitivo al ciudadano nos inspiró a que pudiéramos reflejar el histórico de los hábitos del consumo. Por ejemplo, cómo en una época el carbón de leña formaba parte de la canasta familiar, o la viruta para limpiar los pisos formaba parte de la canasta familiar, pero ya no. Entonces, además de simplemente botar el dato y establecer cuáles son los elementos que implica ese cambio de metodología, quisimos recoger algunas herramientas como hábitos del consumo, y además, como ustedes lo saben, el índice de precios al consumidor está basado en unos perfiles de gasto de un hogar promedio o de un consumidor promedio. Entonces nos ideamos con todo el equipo del DANE una calculadora de gastos. Entonces yo introduzco cómo me estoy gastando mi sueldo e identifico qué tan lejos o qué tan cerca estoy de ese colombiano promedio que está consumiendo unos bienes y servicios para su cotidianidad. Otro tema importantísimo que suena un poco coloquial, pero que es vital para nosotros, es cambiar el paradigma. La gente piensa que nosotros vamos a establecer las estadísticas de desempleo preguntándole a la gente en la calle: oiga, ¿usted está desempleado? ¿A usted trabaja con más o menos de 5 personas? Esas preguntas nosotros no las hacemos directamente en la calle, nosotros vamos a los hogares. Y para garantizar la objetividad de esa información, a los hogares les preguntamos antes cómo viven y cómo generan su manutención, y a partir de esa pregunta es que los podemos perfilar a través del mercado laboral. Entonces, una herramienta que ha sido exitosa y que ha tenido una consulta muy importante es toda una batería de elementos pedagógicos que hemos desarrollado para que la gente entienda el mercado laboral. Y finalmente, para ser muy breve,
El PIB también se genera en el territorio. Desafortunadamente, no en todo el territorio de una forma homogénea. Bogotá, Antioquia, Valle y Santander generan casi la totalidad del Producto Interno Bruto de la economía colombiana. Explicar eso es mucho más útil si nosotros presentamos la geografía, presentamos cómo se ven esos datos del Producto Interno Bruto a través de unos mapas que hemos desarrollado de una forma muy cuidadosa y que creemos han sido bastante útiles para que los alcaldes y los gobernadores entiendan cuál es su relevancia en la generación de valor agregado en la economía. Una de las operaciones estadísticas clave para el DANE es la encuesta de calidad de vida, que además permite producir el índice de pobreza multidimensional. Subdirector, hablemos un poquito sobre este tema. Sí, uno de los principales usuarios de las estadísticas es el Estado en la formulación de política pública, y el plan de desarrollo de este gobierno está enfocado en generar equidad. Para ello necesitamos información estadística que nos provee, entre otras, la Encuesta Nacional de Calidad de Vida. Es una operación que nos permite recoger información sobre condiciones de la vivienda, sobre acceso a servicios públicos de los hogares, sobre acceso a educación, sobre cobertura de seguridad social. Y en el año 2018 pudimos hacer la Encuesta Nacional de Calidad de Vida más grande que se ha hecho en el país. Visitamos para ello casi 90.000 hogares y más de 283.000 personas. Es una encuesta de calidad de vida que, comparada con el año 2006, tiene 4 veces casi el tamaño de esa operación que hicimos en ese momento. Quiero también reconocer en este operativo el trabajo de las sedes territoriales del DANE, que se esforzaron por hacer un operativo gigantesco y que nos permitió calcular, como ya lo decías, el índice de pobreza multidimensional. Esta información es central para poder construir política pública, así como los indicadores de pobreza monetaria, extrema y Gini, que también hemos podido publicar para 23 ciudades y con desagregación para el total nacional, cabecera municipal, centros poblados y rural disperso. La encuesta de calidad de vida nos permitió además calcular por primera vez en la historia del país el índice de pobreza multidimensional a nivel departamental. Es decir, que por primera vez tenemos datos tanto en la encuesta como en el índice de, por ejemplo, el departamento de La Guajira, un departamento con el que no contábamos con suficientes estadísticas para diseñar política pública adecuada, necesitando una atención prioritarísima de parte del Estado. Subdirectora, ¿a esto habría que sumarle de alguna manera el mejoramiento en la medición de la economía naranja? Sí, claro. La economía naranja, como todos ustedes saben, es una de las grandes apuestas del gobierno. Y pretende darle impulso a todas las industrias que tienen soporte en la creatividad, en el derecho de autor, en la propiedad intelectual. Por primera vez el país ha podido construir una línea base del tamaño de la economía naranja. Para ello, en el año 2018, en el mes de octubre, constituimos la mesa de información con todas las entidades del gobierno nacional, y trabajando con ellos hicimos el análisis y la definición del conjunto de actividades económicas que hacen parte de este universo de la economía naranja. Este universo quedó así conformado por 34 actividades que entraron de manera total, o sea, a quienes les incluimos todo el valor agregado que generan, y 69 actividades que entran de manera parcial porque algunos de sus bienes o servicios no están basados en creatividad o no generan derechos de autor o propiedad intelectual. Eso nos permitió publicar el primer reporte de economía naranja en el primer semestre, y ahora, terminando septiembre, publicaremos el segundo reporte de economía naranja y también la línea base de economía naranja. Nosotros hemos medido además estas economías culturales y creativas desde el valor agregado y desde el empleo, pero por primera vez hemos creado el sistema de información de economía naranja, que nos permite añadir información de contexto para analizar la naturaleza y la demografía de los emprendedores naranja y otro tipo de información que permitirá hacer estudios de mercado y análisis de contexto para relacionar no solamente la producción generada en esta economía, sino también todas las variables de entorno que se relacionan con ella y que habilitan o no el éxito de los emprendedores de la economía naranja. Muy bien, así concluimos este primer mandado, que tiene que ver básicamente con información para todos. Y como se los había anticipado, pues vamos para el cierre de cada uno de los temas a presentar unas preguntas que fueron previamente grabadas por estudiantes y profesores de economía. Vamos a escucharlas.
porque el DANE no consideró necesario incluir a la población LGBT, a la población gitana, a los venezolanos y a diversas otras minorías en el censo nacional. Mi pregunta para el director del DANE es ¿cuáles son los métodos o cuáles son los estándares que usa el DANE para poder medir el avance de la economía naranja en el país? Director, tiene la palabra. Bueno, uno de los elementos frente a la primera pregunta, y yo le daría la palabra al subdirector para la segunda pregunta, cuando nosotros desarrollamos el proceso de planeación del Censo Nacional de Población y Vivienda, uno de los componentes fundamentales que tuvimos que incorporar fue el enfoque diferencial. Y un poco para tranquilidad del estudiante, el enfoque diferencial guió todas las decisiones que nosotros tuvimos sobre el Censo Nacional de Población y Vivienda. En primera instancia, la población étnica fue incluida dentro del cuestionario del Censo Nacional de Población y Vivienda, pero no simplemente incluida, trabajamos con ellos, hicimos unos ejercicios de cartografía étnica con la población indígena y con la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera y con la población gitana o rom. Entonces, cuando hablamos de enfoque diferencial desde la perspectiva étnica, estamos cumpliéndole al país, estamos cumpliendo los estándares internacionales y vamos a poderle dar la tranquilidad a nuestro querido estudiante que nos plantea que el enfoque diferencial desde la perspectiva étnica fue incluido. Otro tema bastante controversial fueron el de discapacidad y el de diversidad sexual o población LGTBI. En discapacidad hubo ires y venires políticos en su momento, pero afortunadamente el DANE logró tener la posibilidad de aplicar un cuestionario en materia de discapacidad que mide ese enfoque diferencial no tanto desde la perspectiva biomédica, sino desde la perspectiva social, es decir, cuáles son las dificultades que tiene una persona para relacionarse con su contexto diariamente. Entonces, en materia de discapacidad cumplimos. En materia del LGTBI, el DANE hizo la tarea, hizo los estudios, miró los referentes internacionales, pero es importante precisarle al estudiante y a la audiencia en general y a nuestros invitados del día de hoy que muchos estudios señalan que el Censo Nacional de Población y Vivienda puede tener dificultades para incorporar o para caracterizar o para contabilizar a la población de diversidad sexual, en este caso específico, como nos lo menciona el estudiante, a la población LGTBI. ¿Y por qué? Cuando el censo es presencial, el jefe de hogar tiene un protagonismo muy importante. Entonces, la presencia del jefe de hogar a la hora de hacer una pregunta sobre diversidad sexual puede intimidar o puede sesgar sobre todo a personas menores de edad, sobre todo mayores de 15 años y en adelante, porque la pregunta siempre de diversidad sexual está focalizada, puede sesgar esas respuestas. Entonces, nosotros no vemos, y como lo decía Omaira, en ese concepto de los mandados, nosotros dejamos pendiente ese tema y estamos trabajando precisamente, estuvimos en Aguascalientes, México, en la 20ª Conferencia de Estadísticas de Género y estamos trabajando de la mano con la CEPAL y específicamente con el Instituto Estadístico de Chile para aprender las mejores prácticas que ellos tienen para poder incorporar en nuestro sistema estadístico nacional la caracterización de la población LGTBI, así que esperamos que en la próxima ronda de mandados podamos reportar qué hemos hecho en esa materia. Subdirector. Bueno, en materia de la pregunta sobre cómo medimos el avance en la economía naranja, nosotros tenemos lo que llamamos una cuenta satélite, es un zoom, un acercamiento que le hacemos al sistema de cuentas nacionales para observar el valor agregado de esta economía y la generación de empleo. Esta cuenta satélite la estamos publicando regularmente y para ello utilizamos una serie de encuestas de investigaciones estructurales como las manufactureras, las del sector comercio y la del sector servicio.
A esa información nosotros añadimos información en el sistema de información para el contexto de los ingresos de los hogares, de la estructura de esos emprendimientos, y tomamos para ello información de la gran encuesta integrada de hogares, de la encuesta de calidad de vida, de la encuesta de consumo cultural y de la encuesta nacional de presupuesto de los hogares. Esto nos permite, como lo decía antes, hacer un análisis complejo no solamente de la actividad económica en sí misma, sino de la evolución de las unidades económicas que producen el valor agregado y generan los empleos de la economía naranja. Subdirector, muchísimas gracias. Vamos con el segundo mandado, que tiene que ver con el rigor estadístico. Porque es un instrumento útil para el Estado y para la sociedad. Para el Estado porque es una forma de tener estadísticas para proyectar la economía y la toma de decisiones en cualquier política pública. Y para la sociedad, para que se proyecten los negocios, las empresas, las personas tengan información suficiente para también sus consultas y su futuro como sociedad. Creo que la información estadística es muy importante porque nos ayuda a comprender qué es lo que está pasando en la sociedad o en el mundo o en el área de estudio en la que estamos enfocados. Son los datos que nos permiten después hacer un estudio para interpretar lo que hay en la realidad. Bueno, yo pienso que la información estadística es importante porque nos ayuda como a entender cómo son las dinámicas que se dan en ciertas áreas, y pues también con ellas podemos como hacer predicciones de nuestros trabajos o de otros trabajos que están haciendo otras personas respecto a esa área. Sí, he usado esa información estadística, claro que sí. La he tomado en ocasiones cuando he ayudado a buscar opciones para mis hijos, para la universidad, buscando las mejores universidades, los mejores perfiles, los mejores estándares. Yendo estadísticamente a medir el desarrollo de mi cuerpo, puede ser, digamos cuando voy al gimnasio, en mis negocios también. Sí creo, digamos, una vez vi una información estadística a partir del Transmilenio, ¿no? Y decía como que había ciertas horas en las que estadísticamente había más personas en el Transmilenio, entonces yo no tomaba el Transmilenio en esas horas. Sí, he usado la información estadística para tomar decisiones de compras, de votaciones, de muchas cosas. Políticamente, en general, uno la estadística la utiliza mucho. Yo hago análisis económico y en ocasiones la información estadística que utilizamos nosotros no es completa, ¿sí? Es parcial o no se refleja lo que nosotros buscamos por otro lado. La contrastamos y no coinciden muchas oportunidades. 100% no. Lo que te digo, nos ayuda a medir y pues a darnos un punto como más, darnos otro punto de vista, pero 100% no confío en las estadísticas. Confío en la información estadística un montón. En lo que no confío de pronto es en la interpretación que le hacen. Digamos, pues alguna vez con un profesor me enseñó cómo se encontraban algunos datos estadísticos y me indicó que, digamos, de 100 personas uno puede sacar una estadística de una opinión de 1000 personas, entonces creo que es algo muy variable y a veces falso. Hay que mirar la veracidad de esas estadísticas también, ¿no? O sea, hay que ser muy crítico también. El DANE plantea el rigor estadístico como el conjunto de acciones que a lo largo de este año se implementaron para garantizar la mayor calidad en el proceso de diseño e implementación de las operaciones estadísticas y en el análisis y difusión de la información que ellas proveen. Se trata entonces de las mejoras en la relevancia, en la oportunidad, en la exactitud y en la precisión de los datos. Desarrollemos este segundo mandado, director. Bueno, este segundo mandado es de los más difíciles porque es el cuarto de máquinas del DANE. Nosotros tenemos que, como lo mencionaban algunos de los ciudadanos que se expresaron, generar confianza en estas estadísticas, y generar confianza implica que cumplamos unos estándares, que estemos coordinados a la hora de producir la información, que no sobrecarguemos a los usuarios, es decir, que no
recaigamos en esa enfermedad estadística que se llama la encuestitis. Todo problema tiene una encuesta. No puede ser posible. Tenemos que garantizar que los procesos que se desarrollan en el DANE se optimicen y minimicen la sobrecarga de información. Entonces, aprovechando la analogía de las estadísticas para el deporte, este mandado es todo el equipo del DANE va al gimnasio. A veces tenemos clases de aeróbicos. Las clases de aeróbicos son exitosas si nos coordinamos. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos que articular todas las áreas del DANE en función de procesos, y para eso estamos utilizando los mejores estándares internacionales gracias a que la trayectoria del DANE durante 65 años le ha permitido ingresar a la OCDE sin ningún compromiso de posacceso y tener línea directa con los estadísticos europeos, en donde se encuentra la vanguardia de la articulación interna de las oficinas estadísticas en materia de producción. Entonces, eso nos ha permitido que, yendo a aeróbicos y trabajando coordinados, podamos también tener algunas clases de CrossFit, unas clases de pesas, para poder fortalecer algunos elementos fundamentales, como son garantizarle a los ciudadanos que, si bien el DANE es una entidad gubernamental, es una entidad que al mismo tiempo profesa una independencia técnica, profesional, que debe manifestarse en esa objetividad y esa claridad en los datos. Director, un dato mensual que entrega el DANE, del que muchos colombianos están pendientes, pues es el índice de precios al consumidor, o el IPC, cuya variación se conoce como inflación. ¿Qué ajustes metodológicos se le hicieron al IPC en este año? Bueno, pues entonces, gracias a que en el DANE nos estamos entrenando diariamente para poder garantizar el rigor y la calidad de la información, en este caso, para que tengamos un ejemplo concreto de cómo se manifiestan las rutinas diarias que nosotros hacemos, queremos presentarle a nuestra audiencia cuáles fueron los 5 cambios fundamentales que hicimos en la metodología de inflación. La primera es reconocer que el pasado o la pasada clasificación de los bienes en función de su naturaleza física ya no es algo que está dentro de la dinámica del análisis económico, sino que casi siempre los bienes y los servicios los queremos clasificar en función de su propósito. Entonces, implementamos una nomenclatura internacional en función del propósito que cumplen esos bienes, es decir, ¿para qué compramos lechuga? ¿Para qué arrendamos un apartamento? ¿Para qué compramos combustible para el vehículo? En función de esas respuestas, estamos agrupando a los bienes y servicios. Otro elemento fue, como lo decíamos anteriormente, reconocer que los colombianos tienen unos nuevos perfiles de gasto, que los colombianos somos distintos. Muchos de nosotros vivimos en hogares unipersonales y, por consiguiente, tenemos que reconocer que si el 20% de los hogares del país aproximadamente está conformado por una sola persona, los patrones de gasto de esas personas son influyentes a la hora de definir los agregados a través de los cuales nosotros medimos la inflación. Y finalmente, pues tenemos que reconocer que la inflación, desde el punto de vista teórico, como nos lo enseñan en las clases de economía, se conoce como el famoso impuesto a los pobres. La inflación de alimentos y la inflación de alojamiento y servicios públicos afecta con mayor prevalencia a las clases menos favorecidas. Así que incorporamos una nueva clasificación en términos de ingresos para reconocer un impacto mucho más preciso y mucho más fino de la inflación en función de las clases sociales de los hogares colombianos. Aquí lo que vemos es un resumen de cómo nuestro cuarto de máquinas, estandarizado y alineado con las mejores prácticas internacionales, responde a las necesidades de los colombianos, pero también a sus diferencias desde la perspectiva socioeconómica. Director, una pregunta. ¿El DANE solo produce información a través de operativos de campo? Ese es un tema que me hace retomar el concepto de la encuestitis. En Colombia, cada problema se soluciona con una encuesta, desde la perspectiva estadística. Pero, muy bien, cada vez que nosotros hacemos una encuesta podemos tener una imagen muy precisa de lo que está sucediéndole a esos colombianos,
bien sea ciudadanos, bien sea empresas o bien sea gobierno. Lo que nosotros hemos querido hacer es acabar un poco con esa encuestitis y reconocer que los colombianos o los habitantes del territorio, sean estos empresas, firmas o incluso el gobierno, han respondido a algunas preguntas en otros escenarios a otras entidades del sector público o a otras entidades del sector privado. Eso se llama utilizar fuentes alternativas de información. O, ¿por qué no? Debemos reconocer que el DANE tiene que empezar a explorar cuál es la traza que dejamos nosotros en nuestros registros de telefonía móvil o en nuestros registros cuando visitamos algunas páginas de internet. Entonces, en el uso de fuentes alternativas, estamos trabajando de la mano con la explotación estadística de registros administrativos, que son información que han recolectado otras agencias gubernamentales o del sector privado para evitar la duplicidad de preguntas, evitar el agotamiento de nuestras fuentes y garantizarle a nuestros ciudadanos, empresas y gobierno que nuestra información es objetiva y es de calidad. Un caso concreto fue cómo pudimos actualizar el marco geoestadístico nacional, que es nuestro mapa, es nuestro gran croquis del país, para poder garantizar que nuestras encuestas y nuestras operaciones aterrizan en donde suceden los problemas de los colombianos. Ese marco geoestadístico nacional pudimos actualizarlo gracias al uso de registros administrativos como la información catastral que maneja el IGAC y otros catastros descentralizados del país como el de Bogotá, Barranquilla, Cali y Antioquia. Hay otros logros del DANE en este último año relacionados precisamente con el rigor estadístico que usted quiera mencionar. Voy a contestar yo esa pregunta. Nosotros hemos avanzado en una serie de actividades y yo quisiera hacer un énfasis en algunas que ya hemos mencionado, que es la ampliación y mejora de algunas cuentas satélites. Ya hemos hablado de la cuenta satélite de Economía Naranja, que es el tránsito de una cuenta satélite de cultura a una cuenta más amplia de toda la actividad comprendida como Economía Naranja. Pero también estamos haciendo el tránsito de una cuenta satélite ambiental a una cuenta satélite de economía circular. Básicamente lo que busca la economía circular es evitar que el desarrollo económico implique necesariamente deterioro de la capacidad de los ecosistemas para producir bienes y servicios públicos. Esta cuenta satélite nos va a permitir ver qué tanto logramos como país desacoplar el crecimiento y el desarrollo económico del deterioro de los ecosistemas. Y por otro lado, estamos fortaleciendo también la cuenta satélite de turismo, por ser un renglón central, estratégico para el desarrollo económico del país, y para ello ha sido de gran utilidad el fortalecimiento de la encuesta de gasto interno de turismo. Subdirector, muchas gracias. Veamos ahora qué piensan los colombianos frente al rigor estadístico. ¿Cómo va a ser para tratar de reivindicar de alguna manera el desprestigio que ha venido teniendo la institución por la supuesta falta de autonomía que tiene hoy frente a la institucionalidad colombiana? Muy bien, vamos ahora a darle la palabra al director. Bueno, es una pregunta álgida. El país ha estado en este cuento de que qué pasa con la independencia del DANE, porque el DANE forma parte del gobierno nacional. Hay que recordarle al país y hay que recordarle a la persona que hace la pregunta, es que son pocas en el mundo las entidades estadísticas que son completamente independientes, como lo es el Banco de la República. Una buena parte de las oficinas estadísticas de la OCDE y de algunas otras instancias europeas forman parte del gobierno nacional. Eso no ha sido un impedimento para que las oficinas estadísticas cumplamos a todos nuestros ciudadanos con la objetividad, independencia técnica y rigor que implica la producción estadística que nosotros hacemos. ¿Cómo lo garantizamos? Lo acabamos de presentar y creo que esa pregunta es muy acertada porque es el cierre de nuestra afirmación. Lo garantizamos en la medida en que, uno, aprovechamos nuestra participación en el gobierno nacional para entender cuáles son los problemas del país, pero nos alejamos un poco de las dinámicas de la política pública gracias a los estándares
códigos de buenas prácticas y lineamientos internacionales que emiten entidades de alta respetabilidad como la División Estadística de Naciones Unidas, la División Estadística de la OCDE y la Conferencia Estadística Europea, que es uno de los líderes fundamentales en actualización metodológica estadística. Los invito para que se conecten con nuestras redes sociales. Saben que pueden interactuar con nosotros, enviar preguntas, consultas y demás a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y pasamos a nuestro tercer mandado, información desde y para todos los territorios. El DANE busca producir información estadística que retrate las particularidades sociales, económicas y ambientales de los diferentes municipios en el territorio colombiano. El siguiente video nos presenta un resumen de la labor del DANE para producir información desde y para los territorios. El DANE tiene el propósito de producir información estadística que dé cuenta de las particularidades de la realidad social, económica y ambiental de los municipios del país. También busca impulsar que las entidades territoriales, los departamentos y municipios estén en capacidad de producir información con calidad que las estadísticas oficiales requieren. En este sentido, el DANE realizó en el periodo 2018-2019 el fortalecimiento de la capacidad estadística territorial, un trabajo conjunto con 6 municipios del área metropolitana de Bucaramanga y el área metropolitana de Centro Occidente para que implementen su propio fortalecimiento estadístico. También se trabaja en planes estadísticos territoriales y con formación de líneas base de indicadores en diferentes territorios. De la misma manera, se busca tener información más detallada a nivel territorial. Por esta razón, el DANE hace esfuerzos para ampliar el dominio a cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso, y de esta manera obtener información más desagregada. En este sentido se destacan: Encuesta de Calidad de Vida SB. En 2018, se amplió su cobertura por primera vez en su historia desde 1993 a representatividad departamental. Se pasó de 156 municipios en 2016 a 545 municipios en 2018, lo que permitió tener indicadores con más detalle. Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares, ENPH. Se incrementó su cobertura geográfica y el total de hogares encuestados con respecto a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, ENIG, 2006-2007. Se pasó de encuestar a 42.733 hogares a 87.201 hogares, con cobertura geográfica para total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso. Se amplió la cobertura de 24 ciudades y 6 regiones a 32 ciudades capitales de departamento y 6 ciudades intermedias y regiones. Encuesta mensual manufacturera EMED. Ahora hay desegregación para 12 departamentos, 3 áreas metropolitanas y 9 ciudades principales del país, conservando el contexto nacional. Catastro multipropósito. Este proyecto es uno de los productos transformacionales de mayor prioridad. Tiene como objetivo garantizar un catastro integral, completo, actualizado, confiable, consistente con el sistema de registro de la propiedad inmueble, digital e interoperable con otros sistemas de información. Es la base fundamental para implementar un sistema de administración del territorio. DANE. Información para todos. Se han realizado muchas acciones para producir información desde y para los territorios. Los invito para que nos concentremos en uno de ellos, el catastro multipropósito, director. Bueno, en ese tema del catastro multipropósito, yo creo que ha sido uno de los elementos que ha marcado la diferencia de cómo nosotros entendemos que el DANE tiene presencia en el territorio. Primera cosa importante, porque también debemos reconocerle al país que es algo poco conocido, el DANE es la cabeza del sector de información estadístico del Gobierno Nacional. Es decir, que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi es una entidad adscrita que está
bajo nuestro direccionamiento a través de su consejo directivo. Y por consiguiente, nuestro rol y nuestra responsabilidad de ese mandado de garantizar que nosotros seamos consistentes con el territorio es participar en las discusiones de política pública y en su estructuración del catastro multipropósito. Para eso hemos liderado, junto con el Departamento Nacional de Planeación y la Presidencia de la República, diferentes documentos de política pública, como son los COMPES, el COMPES 3951 y el COMPES 3958, y unas reformas muy importantes en el Plan Nacional de Desarrollo y en su respectiva ley aprobatoria, que lo que buscan fundamentalmente, para ser muy concretos, es que el país entienda que el catastro no es predial, el catastro es información centrada en un predio que está ubicado en el territorio. Y si el catastro es una información que es útil o que tiene propósito para garantizar la formalización de la propiedad de la tierra, pero también para garantizar el uso productivo de la tierra en consistencia con las condiciones agronómicas o las condiciones ambientales que tienen esos predios, o también con la vocación productiva de la región en la cual se encuentra. Entonces, ahí el DANE ha jugado un rol muy importante porque no solo ha direccionado la política pública de catastro multipropósito, centrándola en un eje fundamental que es el eje de información, sino que ha volcado todos sus desarrollos del Censo Nacional de Población y Vivienda, del Marco Geoestadístico Nacional, para poder garantizar que esta responsabilidad tan grande que tenemos con el país, que es actualizar casi que el 60% del área del país desde el punto de vista de información catastral, se pueda cumplir en estos 4 años de gobierno de entre 2018 y 2022. Subdirector, ¿también se ha trabajado en la caracterización de los campesinos? Sí, es curioso que en Colombia, aunque la idea del campesino hace parte de nuestra historia y de nuestra cultura, no existía ni una sola medición estadística de cuántos eran en el país campesinos y campesinas. La Corte Constitucional en el año anterior emitió la sentencia 2028 que, entre otras cosas, nos otorga la tarea de caracterizar mejor la población campesina. Es por ello que fuimos a la mesa de expertos en asuntos campesinos y construimos con ellos 3 preguntas de autorreconocimiento campesino, y en este año estamos probando esas preguntas en 4 operativos: en la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana, la encuesta de cultura política, la encuesta nacional agropecuaria y la encuesta de calidad de vida. Con los resultados que obtendremos de estas 4 operaciones, definiremos en qué vehículo estadístico mediremos en el largo plazo y continuamente este autorreconocimiento, esta autoidentificación de los campesinos, y nos permitirá proveerle al gobierno información más detallada para el diseño más fino de políticas públicas en la materia. Gracias, subdirector. En resumen, podemos decir que el catastro multipropósito transformará el registro de la propiedad inmueble e implementará un sistema de administración del territorio para contribuir en la toma de decisiones del ordenamiento territorial, y tenemos ya entonces insumos para la elaboración de la política pública del sector campesino. Vamos a una pregunta en video. Doctor Oviedo, si bien reconocemos el rigor metodológico y confiabilidad del DANE, quisiéramos saber la fecha de inicio y la fecha de finalización del catastro multipropósito. Director. Bueno, eso me permite un poco ampliar. Como ustedes lo vieron, y hago uso de la diapositiva anterior, como ustedes lo vieron, nosotros hemos participado en la estructuración de unos documentos de política pública fundamentales. El primero, que es el COMPES 3951, es el que da la viabilidad a un crédito con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo por $150 millones, que va a ser el capital semilla para financiar la estrategia de implementación de catastro multipropósito, que fundamentalmente va a permitir una reforma institucional del IGAC, en la medida en que la gestión catastral
va a ser un servicio público y el IGAC se va a concentrar en su función reguladora. Va a financiar también la reestructuración de la Superintendencia de Notariado y Registro, que va a ejercer la vigilancia y control de la prestación de este servicio público por parte de gestores catastrales. Y además, nosotros como Departamento Administrativo Nacional de Estadística tenemos la responsabilidad de articular a todos los entes del gobierno para definir fuentes complementarias de financiación para lograr la respuesta a nuestro ciudadano. Primero, como lo decíamos, solo en este momento el 5.68% del área del país tiene información catastral actualizada. ¿Eso qué significa? Significa que hemos definido con todas las herramientas metodológicas de priorización que ha desarrollado el DANE gracias a la información del Censo Nacional de Población y Vivienda, el Censo Agropecuario y su marco geoestadístico, que vamos a estar en capacidad de actualizar casi que el 60% del área del país para 2022 y, ¿por qué no?, el 100% del área del país con información formada, actualizada catastralmente en 2025. Muy bien, ahora vamos a desarrollar el cuarto mandado, fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional. Veamos el siguiente video donde nos explican qué es el CEN. El Sistema Estadístico Nacional CEN fue creado en 2015 con el objetivo de suministrar a la sociedad y al Estado estadísticas oficiales nacionales y territoriales de calidad, conformado por las entidades que producen y difunden estadísticas o sean responsables de registros administrativos. Entre ellas están las ramas del poder público del orden nacional, departamental, municipal y distrital, personas jurídicas públicas o privadas que presten servicios públicos, organismos descentralizados como el Banco de la República y la Registraduría, las entidades privadas que cumplen funciones públicas, personas jurídicas e incluso empresas privadas que posean, produzcan o administren registros administrativos. El DANE es el coordinador y regulador del CEN, y sus integrantes deben implementar los lineamientos, buenas prácticas, estándares y normas técnicas para la producción y difusión de estadísticas oficiales, así como para el aprovechamiento estadístico de los registros administrativos que el DANE establezca. De la misma manera, la entidad certifica todas las operaciones estadísticas de los integrantes del CEN, incluyendo las propias. Con la incorporación del artículo 155 en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, como una modificación del artículo 160 de la Ley 1753 de 2015, se fortalece el CEN y el rol de coordinación del DANE para permitir, por ejemplo, el acceso a más fuentes de información y garantizar mayor calidad de las estadísticas oficiales. DANE. Información para todos. El CEN está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. ¿Qué hace el CEN para cumplir con esta premisa, director? Esta es una de las cosas más importantes que nosotros hemos con orgullo desarrollado durante este último año, y es pensar que el Sistema Estadístico Nacional, más allá de aprovechar la información que otros producen para que podamos generar estadísticas para los colombianos, es tener un propósito. Y el Sistema Estadístico Nacional debe garantizar que contemos con la información y con los datos y con los referentes que necesitamos para tomar decisiones y sobre todo construir acciones estratégicas para cumplir nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Contabilizamos el ejercicio y normalmente el DANE hace 8 años o hace 12 años solo aparecía mencionado en el Plan de Desarrollo 10, máximo 20 veces con algunas tareas no tan importantes. En este Plan de Desarrollo el DANE está referenciado más de 62 veces en un trabajo articulado con el sector justicia, con el sector agropecuario, con el sector de salud y protección social, con todos los sectores que juegan un rol fundamental para cumplir ese propósito del Plan Nacional de Desarrollo, que es la equidad. Y para que nosotros podamos cumplir con ese propósito de la equidad,
nosotros tenemos que reconocer que el DANE ya no es el único que genera información. El DANE, en vez de ser el monopolio de la construcción de información, el DANE debe promover competencias en la generación de información. Y la mejor forma de promover competencias es reconocer que podemos trabajar articuladamente a través de ese concepto fundamental que mencionábamos al comienzo de nuestra presentación, que es la interoperabilidad. Es decir, así como el DANE va al gimnasio todos los días para entrenarse y cumplir estándares de calidad en la producción de información, lo que queremos es que las entidades que generen información tengan esos gimnasios para que la información que produzcan cumpla rápidamente los principios y los atributos para ser considerada información oficial. Además de coordinar o de interoperar, el DANE a través del Sistema Estadístico Nacional lo que busca es ejercer más que un rol de director del Sistema Estadístico Nacional, es un rol de articulador de todas las operaciones estadísticas que se desarrollan por diferentes entidades del gobierno nacional, también de sectores diferentes al gobierno nacional, como la rama legislativa, la rama jurisdiccional, los órganos de control y también agremiaciones privadas que generan unos conjuntos de información muy importantes. Y para eso lo que nosotros queremos es que en ese trabajo en equipo podamos apropiar y que la gente entienda que la información que genera no solo el DANE, sino sus aliados en el marco del Sistema Estadístico Nacional van a poder ser utilizadas y a ser empleadas para la toma de decisiones con ese propósito que es lograr esa equidad tan anhelada que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo. Como vemos, esos avances normativos son fundamentales. ¿Qué se ha logrado en materia de regulación y clasificación estadística, director? Bueno, pues cuando el DANE pasa de ser el monopolio de la producción de información oficial y el DANE lo que busca es coordinar, articular, así como le pasó al IGAC, que el IGAC deja de ser el monopolio de información catastral y entras a regular a los diferentes actores, nosotros tenemos que regular a los actores que producen información estadística en el país. Para eso hemos emitido un conjunto de normas técnicas, de clasificaciones, de regulaciones, de procedimientos de implementación que le garantizan al país que el DANE, como coordinador del Sistema Estadístico Nacional, le está dando las herramientas a sus entidades aliadas para poder producir información que sea de calidad, que sea pertinente y que refleje las condiciones territoriales en las cuales se produce. Además de eso, nosotros hemos cumplido con una función de verificar cómo está la calidad de la producción de información de esas entidades aliadas o socias, llamémoslos así, en el marco del Sistema Estadístico Nacional. Es así como hemos podido desarrollar más de 26 evaluaciones a operaciones estadísticas en el año pasado y 29 operaciones estadísticas en este primer semestre de 2019 y como la línea es la del mandado, aquí está lo que hemos hecho y lo que estamos a punto de finalizar, que son 53 operaciones estadísticas a través de las cuales vamos a retroalimentar a nuestros aliados diciéndoles que está bien, que está mal, que se puede mejorar, pero también que se puede fortalecer para garantizar que la información delegada que ellos están produciendo sea una información de calidad y una información que reconozca las necesidades de los colombianos. Con el fin de fortalecer la articulación entre los miembros del CEN para la producción y difusión de la información estadística, se conformaron mesas estadísticas sectoriales. Una de estas mesas es la de migración. Subdirector, hablemos un poquito sobre ese tema. Bueno, para todos es conocido que el fenómeno migratorio que está experimentando el país proveniente de Venezuela es probablemente el mayor desafío en materia económica, pero como muestran los estudios, los países que logran atender inteligentemente choques migratorios lo convierten en una oportunidad de desarrollo económico. Sin embargo, nosotros llevábamos toda nuestra historia siendo
no teníamos una inmigración neta, sino una emigración neta, con lo cual nuestros instrumentos estadísticos no estaban dispuestos ni preparados para describir bien este fenómeno y en ese sentido proveer al gobierno de información estadística para el buen diseño de políticas públicas. Hemos constituido una mesa de información de migraciones con 21 entidades del gobierno nacional, identificando las necesidades de información, la oferta de información estadística que ya existe y construyendo un plan que cierre esas brechas de información, insisto, para proveer de evidencia precisa para el mejor diseño de la política pública. Director, ¿con qué otros sectores también se han generado ese tipo de mesas? Bueno, un ejemplo, además de estos 4 que estamos mostrando aquí, un ejemplo fundamental es el sector turismo. Y es, para mí, el ejemplo de la narrativa de cómo funciona el DANE en su independencia. Mi hoy compañero de gabinete y antes jefe, José Manuel Restrepo, tiene como prioridad que el turismo sea el nuevo petróleo de la economía colombiana. ¿Eso qué significa? Necesitamos que el sector turismo tenga unas mediciones y unas estadísticas que sean mucho más precisas y que reflejen sobre todo dónde está el potencial de crecimiento del sector turístico, que es el gasto interno en turismo que producimos los colombianos. Si bien ese es el objetivo de política pública, nosotros escuchamos ese objetivo de política pública y venimos y miramos cuál es la capacidad estadística que tiene el DANE para poder producir esa información del sector turístico. Pero el DANE simplemente no puede cerrar las ventanas, cerrar las puertas, cerrar las persianas y no reconocer que hay otros actores que están produciendo información estadística. Por eso, desde diciembre del año pasado creamos una mesa intersectorial para poder establecer cómo se está produciendo información estadística del sector turismo desde la perspectiva privada y por otras autoridades u agencias públicas que manejan información del sector turismo. ¿Y eso qué ha reflejado? Que hemos fortalecido en los estándares de la cuenta satélite de turismo, mejoramos el tiempo de rezago de producción de esa información y ahora fortalecimos y le cumplimos al país que si el país quiere que el turismo sea el nuevo petróleo, necesitamos reconocer cuáles son los perfiles de gasto de los colombianos en materia de turismo. Y por eso tenemos ahora la encuesta de gasto interno en turismo, que en días anteriores presentó sus resultados para el segundo trimestre del 2019 y que mostró cómo efectivamente el gasto interno en turismo medido en términos per cápita incrementó de una forma significativa entre el primer trimestre y el segundo trimestre de 2019. Esas mesas que menciona el director de Migración, Turismo, Justicia, Defensa y Convivencia Ciudadana, así como Minero-Energética, hablan de las prioridades del momento histórico que vive el país. Tenemos precisamente una pregunta sobre este tema. En el marco del fortalecimiento del CEN existen unas mesas intersectoriales. ¿Es la ciencia y tecnología un tema transversal en esas mesas? ¿Se ha pensado acaso en crear una mesa especial para ciencia y tecnología? Director. Bueno, eso está entre las vueltas y lo que está sucediendo en este momento del mandato. Claro que sí. Nosotros tenemos que garantizarle al país que esa meta tan importante que está en el plan de desarrollo de incrementar significativamente la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación se mida correctamente y que se mida de una forma objetiva. Es por eso que desde finales del año pasado venimos trabajando con el director, hoy ministro de Ciencia y Tecnología, Diego Hernández, y con todo el equipo de trabajo del Observatorio de Ciencia y Tecnología para poder definir cómo incorporamos los estándares del manual de Oslo y del manual de Frascati para la definición de la medición de las actividades de ciencia, tecnología e innovación y de la inversión tanto pública como privada que se está haciendo. Entonces, como mesa intersectorial, todavía no la hemos creado, es de los
de los pendientes de ese mandado crear esa mesa, pero le podemos cumplir a nuestra ciudadana con que estamos haciendo la tarea para garantizar que el país pueda tener un seguimiento objetivo y un seguimiento pertinente de las inversiones en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Muy bien, es momento de continuar con el quinto y último mandado, contribución al cumplimiento de los compromisos globales. Para esto veremos un video con Ana Huesmes, ella es representante de Colombia para ONU Mujeres, y de Olga Lucía Acosta, asesora regional del CEPAL, sobre la importancia de cumplir con estos compromisos globales. Por primera vez, todos los países del mundo, incluido Colombia, han acordado una agenda fundamental para el desarrollo sostenible. Es la Agenda 2030. Es una agenda que tenemos que cumplir en los próximos años, que integra por primera vez el desarrollo económico, el desarrollo ambiental y el desarrollo social. El DANE es un socio estratégico de las Naciones Unidas y desde luego de ONU Mujeres. Lo que no se mide no cuenta. Parte un poco de la discusión que hubo en la Agenda de Desarrollo Sostenible era cómo empezábamos a medir temas que hasta hace muy poquito los países no medían, como la violencia hacia las mujeres, la violencia doméstica. Cómo empezábamos a medir el uso del tiempo, cómo empezábamos a medir la participación económica de las mujeres, el trabajo, el empleo, en todas sus dimensiones. Invertir en las mujeres, invertir en el empoderamiento de las mujeres, las niñas, la gente joven en Colombia es progreso para toda la sociedad, es desarrollo sostenible, es paz sostenible, que finalmente son los compromisos a los cuales los países hemos llegado. El DANE ha venido cumpliendo una a una las recomendaciones que dio la OCDE en materia estadística para la adhesión de Colombia a ese organismo. Nos preguntamos por qué es importante ese cumplimiento. Y yo solo quiero dar un ejemplo. Es importante compararnos. Para hacer buenas políticas públicas se requiere una buena medición, y esa buena medición es necesaria para hacer comparaciones con países que están mejor que nosotros, con países que son pares, y ese es el objetivo principal de la OCDE y del arduo trabajo que ha tenido el DANE para asimilar nuestras metodologías, para adaptarlas y para cumplir los estándares rigurosos del Comité de Estadísticas y de Política Estadística de esa organización. Le damos la bienvenida a la secretaria general, la doctora María Fernanda de la Osa, quien más adelante nos hablará sobre temas administrativos y financieros del DANE. Por ahora, permítanme preguntarle al director de esta institución, para usted, ¿cuál es la importancia de cumplir con estos compromisos globales y qué ha hecho el DANE precisamente para cumplirlos? Bueno, pues cuando se trata de entender la perspectiva global del DANE, la perspectiva global del DANE es una herramienta aseguradora de calidad y además es una herramienta aseguradora de capacidad institucional para resolver o responder a uno de los desafíos más importantes que tiene el país y que tiene la región latinoamericana y que tiene el mundo, que consiste en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a pesar de que son solo 17, se ha manifestado en un conjunto muy diverso y demasiado extenso de indicadores para hacerle seguimiento a la medición. En el caso colombiano, nosotros hemos decidido incorporar 180 indicadores en el marco de seguimiento nacional, y para esos 180 indicadores el DANE ha rápidamente en el último año actualizado 129 indicadores desde la perspectiva metodológica, y también ha estandarizado los mecanismos de reporte de información a través de una plataforma interoperable y de un estándar interoperable que es el estándar SDMX, que es la forma como las oficinas estadísticas reportan o aglutinan información desde este principio de interoperabilidad. Y cuando hablamos en relación con la Organización de Países que Cooperan para el Desarrollo Económico, que es este club de buenas prácticas
en el desarrollo de políticas públicas, en el cual, a pesar de que no hemos ingresado formalmente, el DANE ya asiste, como tuvimos la oportunidad por primera vez en la historia estadística del país, de asistir a la sesión confidencial de estadísticos jefes de países de la OCDE, pudimos desarrollar un conjunto de mejoras institucionales y de mejoras estadísticas de nuestros indicadores, como son la desestacionalización de la tasa de desempleo, la desestacionalización del índice de producción industrial y de las ventas y la producción y el empleo del sector manufacturero a partir de la encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial. Entonces, la OCDE nos ha servido para que podamos garantizarle a todos los ciudadanos nuevamente ese dilema o ese falso dilema, quisiéramos insistir en eso, de que cómo va a ser el DANE independiente si forma parte del gobierno nacional. Puede serlo gracias, primero, al cumplimiento de estándares internacionales y de buenas prácticas, gracias a los ojos que tenemos encima de los órganos reguladores de la OCDE y de las Naciones Unidas, y obviamente gracias a la voluntad y al compromiso de todo su equipo, que entiende que la independencia técnica es un valor esencial para el desarrollo del país. Cumplir con los compromisos de la ODS y de la OCDE dentro de las metas país, pues ya es un logro significativo. Director, ¿hay otros compromisos globales alcanzados? Creo que sí, y si bien Colombia ha formado parte de la Comisión Estadística de Naciones Unidas, que es el órgano regulador más importante en materia de producción estadística de todos los países miembros de Naciones Unidas, pudimos, con toda la humildad del mundo, tener un rol protagónico en la pasada 50ª sesión de la Comisión Estadística de Naciones Unidas, que sucedió en marzo de este año. Ahí pudimos poner en el radar de la OIT y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nuestras nuevas perspectivas de medición de informalidad, gracias a la encuesta de micronegocios y gracias a ese censo económico que vamos a desarrollar en 2021, que, como ustedes lo saben, no solo busca capturar información de la economía formal, sino también de la economía informal. Asimismo, en esa sesión de la Comisión Estadística de Naciones Unidas, el DANE adquirió en el estándar internacional el rol de Pathfinder de la región latinoamericana para el rol o el nuevo rol que juegan las estadísticas de género en el país y en la región latinoamericana. Por eso nos van a escuchar hablando de empoderamiento económico, de economía del cuidado y sobre todo nos van a estar viendo desarrollando modelos mucho más sofisticados para entender cuál es el rol de la equidad de género, no solo desde la perspectiva social, sino desde la perspectiva productiva y económica, tal y como lo vamos a ver a lo largo de este año y el año que viene. Y finalmente, como lo mencionaba anteriormente, tuvimos la posibilidad de participar en la 16ª reunión del Comité de Estadística y de Política de Información de la OCDE, participando de su sesión confidencial y sobre todo mostrando cuál es el compromiso fundamental que tiene el país en el fortalecimiento de las estadísticas de demografía empresarial, que va a ser realizado a través del censo económico, y por último con una variable que es completamente nueva en el radar del DANE, que es la medición oficial de productividad. Productividad calculada a partir de la contabilidad nacional, productividad con enfoque sectorial, productividad con enfoque de género y productividad con enfoque en las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Antes de ir a una pregunta sobre este tema, les recuerdo a quienes nos acompañan en el auditorio que pueden ingresar sus preguntas, hacer sus preguntas, incluirlas en la urna que se está rotando en el escenario, preguntas que antes de concluir nuestra rendición de cuentas intentaremos responder. Ahora sí vamos con la pregunta en video, por favor. Bueno, Juan Daniel, la pregunta sería esta.
¿Qué pasos está tomando el DANE para hacer más asequible la información tributaria que en este momento recolecta la DIAN, ya que la necesitamos para poder hacer estudios acerca de la progresividad del sistema tributario en Colombia, de manera que garantice el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible, que dice que reducir la desigualdad es una prioridad para los países que se han comprometido con esta meta? Director. Bueno, para responder concretamente, gracias a los nuevos planteamientos o como quedó redactado el artículo de la Ley del Plan de Desarrollo que da el marco funcional del Sistema Estadístico Nacional, venimos trabajando muy de cerca con el director de la DIAN para hacer realidad ese deseado escenario de interacción o de interoperabilidad de la información tributaria con la información estadística del DANE. Ahí es importante hacer la advertencia. Ese cruce lo único que busca es disminuir las cargas de información que nosotros hacemos en nuestros usuarios, que son las fuentes de información para la elaboración de las estadísticas económicas y sobre todo poder tener unas estadísticas mucho más desagregadas desde la perspectiva de las actividades económicas que estamos midiendo en todo ese conjunto de actividades económicas. Finalmente, pues la interacción con la DIAN va a ser fundamental para optimizar todos los procesos de construcción y de implementación de esa gran operación que es el mandado que le quedamos debiendo al país, pero que ya lo estamos cumpliendo, que es el Censo Económico 2021. Director, muchas gracias. Y ya para finalizar, la Secretaría General del DANE, la doctora María Fernanda de la Osa, expondrá la gestión de recursos económicos y humanos de la entidad. Comencemos con la gestión presupuestal de los recursos de inversión y gastos de funcionamiento. Para el cumplimiento de estos 5 mandados a los que hemos hecho alusión durante toda la jornada, es importante contar con recursos que nos gira el presupuesto nacional de la Nación y particularmente gestionar esos recursos de manera transparente y en el marco de los principios de austeridad. Entonces, en ese marco y en ese contexto es importante contar que en la vigencia 2018, como nos lo muestra la diapositiva, tuvimos una asignación presupuestal en los recursos de inversión por valor de aproximadamente 359.000 millones de pesos. De eso es importante destacar que 270.000 millones de pesos o una cifra superior a los 270.000 millones de pesos fueron ejecutados en el marco del operativo del Censo Nacional de Población y Vivienda. Para el funcionamiento, durante la vigencia contamos con un presupuesto de 77.884 millones de pesos. En lo que tiene que ver con la gestión de capital humano, es importante destacar que la planta de personal del DANE en este momento la ocupada es de 1.154 funcionarios para un total de carga ocupada de 84.17. Sobre esto es importante contar un poco que precisamente para gestionar y hacer estos mandados, el capital humano del DANE es clave. Allí, para garantizar el rigor estadístico, para garantizar precisamente todo esto que nos ha venido contando el director hoy, pues a veces se sacrifica un poco el recurso humano en términos de bienestar, pero lo que hemos logrado es equilibrar esto. Entonces, el recurso humano ha sido y está siendo capacitado en el DANE. Hemos firmado un convenio con la Universidad Nacional para capacitarnos en aspectos misionales que son claves para el desarrollo del DANE y, como lo ha mencionado el director, para ese gimnasio que venimos haciendo para fortalecer nuestras competencias. Finalmente, es importante hablar de los contratistas y de los contratos que se suscriben en el DANE. Es importante señalar aquí que la mayoría de nuestras operaciones estadísticas se realizan en territorio, por lo cual la mayoría de los contratistas está concentrado en todo el territorio y corresponde a 4.139 contratistas, de los cuales, están todos dispersos haciendo nuestras operaciones estadísticas. La gestión presupuestal en gastos de funcionamiento, lo que se refiere a nómina, que es gastos de personal, ascendió a 86.000 millones de pesos durante el 2018 y durante 2019 los gastos de personal estuvieron en 85.000 millones de pesos. Gracias. Bueno, muy bien. Después del informe de gestión de recursos económicos y talento humano, vamos a seleccionar 3 preguntas de parte del público que ¿Me regalan la urna, por favor? Que han depositado en esta urna. Vamos a sacar por aquí. 1, 2 y 3. Primera pregunta.
¿Cuál es el avance de la implementación de la política de catastro multipropósito? Director. Bueno, esa pregunta, algunos matices lo hemos dado. ¿Cuál es el avance en lo que tiene que ver con el DANE? En ese momento, el DANE tiene una responsabilidad muy importante y es definir las reglas a través de las cuales vamos a habilitar a esos gestores catastrales dentro de la vocación de servicio público que tiene el catastro multipropósito. En los próximos días vamos a hacer ya oficial el decreto que ya pasó el periodo de comentarios y vamos a publicar un proyecto de decreto que va a establecer cuál es ese marco o esos principios orientadores de la regulación del catastro multipropósito en el país. Ya firmamos, como ustedes lo pudieron ver en semanas pasadas, el crédito con el Banco Mundial y estamos en proceso de firma del crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo y con esos recursos ya tenemos adelantado el proyecto de reestructuración del IGAC y de la Superintendencia de Notariado y Registro y seguramente vamos a cumplir en esta semana o la otra con el listado oficial de municipios priorizados gracias a una metodología que desarrollamos en el DANE en esa vocación de pertinencia que caracteriza a estos mandados. Segunda pregunta, ¿cuáles fueron los principales cambios en la producción y difusión de las estadísticas oficiales del país para acogerse a las recomendaciones de la OCDE? Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar, el DANE no tiene compromisos post-acceso de la OCDE, es decir, el DANE fue habilitado completamente como una oficina estadística que cumple los estándares de la OCDE. Sin embargo, se hicieron unas recomendaciones amigables que van a ser revisadas en una visita de pares por parte de la OCDE en 2021. Las principales tareas que nosotros hemos cumplido han sido, en primer lugar, la implementación del enfoque diferencial en el Censo Nacional de Población y Vivienda, la actualización del índice de precios al consumidor, la implementación de la clasificación de actividades económicas SIUR Revisión 4 en las encuestas del mercado laboral que se va a hacer efectiva en la nueva redefinición del marco geoestadístico y del propósito de la gran encuesta integrada de hogares y los estándares en función de los rezagos de producción de la información trimestral que estamos cumpliendo más allá de los compromisos de la OCDE. Y para todos ha sido conocido algunos planteamientos que ha hecho el DANE, que si bien en caso de las estadísticas de PIB trimestral, el rezago de la OCDE es de 60 días, Colombia ha tomado la decisión de tener un rezago de apenas 45 días. Entonces, ese diálogo constante que tenemos con la OCDE nos está llevando a hacer unas mejoras continuas en la producción estadística, en donde dentro de los pendientes de ese mandado está la unificación del índice de precios de vivienda, que en este momento tenemos uno de vivienda usada y otro de vivienda nueva, y también está la incorporación de todas las estadísticas de demografía empresarial en la producción cotidiana de información en el país. Director, tercera y última pregunta. Según la información estadística recolectada en el censo del 2018, ¿qué pronósticos o predicciones identifica el DANE frente a las principales problemáticas socioeconómicas del país o qué nuevas problemáticas identifica? Bueno, acuérdense que pronósticos a nosotros nos toca siempre cerrar la boca, aunque quisiéramos compartir muchas cosas de lo que vemos a partir de la información. ¿Cuáles son los principales elementos que nosotros queremos resaltar de este Censo Nacional de Población y Vivienda? Que la fotografía, y lo discutíamos en la reunión preparatoria de la posición de Colombia ante la celebración del compromiso de Montevideo, que es aquel compromiso que todos los países de la región latinoamericana en el marco de la CEPAL hemos adquirido de cómo las estadísticas de población van a comunicarse con los problemas de desarrollo del país. Estamos reflejando que Colombia, a través de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda, es un país de renta media, es un país que redujo la pobreza, es un país en donde se observan algunas tendencias de empoderamiento económico de la mujer,
Es un país en el que la prevalencia de hogares unipersonales está teniendo un impacto sobre la dinámica social y económica del país. Es un país que está envejeciendo y sobre todo es un país que se está concentrando en los cascos urbanos y que dentro de esos cascos urbanos ha habido unas dinámicas a la vez de expulsión de población hacia la conurbación de algunos cascos urbanos. Entonces, lo que nosotros creemos y lo que estamos estructurando como forma de puntadas de cierre de este mensaje tan importante que le queremos dar a nuestros invitados y a la audiencia que nos está viendo en este programa de rendición de cuentas, es que estamos logrando que la información revele y dé luces en algunos contextos de cuáles deben ser las prioridades de desarrollo del país en el mediano y en el largo plazo. Director, muchísimas gracias. También queremos agradecer, por supuesto, a las personas que enviaron sus preguntas e inquietudes. Estas serán contestadas a través de la página web y en el correo electrónico, todas y cada una. Gracias a todos por su compañía en esta la rendición de cuentas del DANE. No quisiera cerrar ese ejercicio de rendición de cuentas sin hacer o expresar un mensaje de agradecimiento muy sincero a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, pero en especial a todo el recurso humano del Departamento Administrativo Nacional de Estadística que se encuentra representado el día de hoy en sus directivos, porque ha sido un año de trabajo en el que el aprendizaje institucional y sobre todo la reflexión de nuestro rol en el modelo de desarrollo del país ha sido continua, ha sido constructiva y nos ha permitido ser hoy un mejor DANE del que fuimos incluso muy bueno en 2018 y que se consolida